Si tú quieres desarrollar tu habilidad social, es importante que no solo dependas de la habilidad blanda, porque ese es más flexible, se acomoda más al campo. Sin embargo, hay una estructura que siempre se repite, son tus cimientos, y eso es lo que tienes que definir. Quiero que entiendas cómo es que tú puedes definir tus propios parámetros para que puedan repetirse y así medir tu habilidad, qué tanto estás mejorando. Así que vamos ahí. De primero quiero que te resistas a la idea de que sea algo muy complicado, que es algo muy complejo. En realidad tienes que empezar con un cimiento, con una base, y luego lo demás que sea muy flexible. ¿Dónde va a ser el tema de la flexibilidad? Si estamos hablando netamente de habilidad social, pueden ser tus respuestas. Ahora te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Y de lo que es habilidad dura, tus cimientos van a ser lo que tú vas a repetir constantemente para que sea, digamos, tu base. ¿Y cuáles son mis bases en mi caso? En mis bases, y creo que la de toda persona, es justamente cómo se expresa con su cuerpo, cómo se expresa con su voz. Y por último, viene a ser en adaptarse al contexto para poder saber justamente ordenar sus ideas. Una estrategia mental rápida donde pueda tenerlo, ¿no? Ahora, no quiere decir que yo sé qué decir en cada momento, sino que tengo una estructura de cómo puedo hacerlo. O sea, digamos unas fórmulas lingüísticas, por así decirlo, donde me permite justamente saber expresarme, ¿no? Una de las que siempre les comento es el tema de la técnica de ser asertivo. Tengo una estructura mental donde puedo yo expresarme sin ser tan agresivo cuando se trata de temas delicados. Ahí viene a ser el punto de tener una estrategia fija, digamos de tener cimientos, de tener bases, porque eso es lo que se repite constantemente y te vas haciendo mejor. Hay gente que se desarrolla más rápido que otra porque son muy metódicos. El tema de ser metódico ayuda en este aspecto. No en todos, me refiero en toda tu interacción completa, no, sino en este aspecto donde tú defines tus bases. Entonces, si tú defines cuál va a ser en base tu lenguaje corporal, cómo va a ser en base tu voz, cómo la vas a expresar, las inflexiones que vas a usar, es importante para que sepas cómo mejorarla más adelante. Si tienes la capacidad o tienes la oportunidad de grabarte en las interacciones que haces, puedes escucharte luego cómo es que lo haces, puedes verte cómo es que lo haces, y esa reflexión, ese conocimiento te va a permitir mejorar. Y ahora, ¿cómo hacemos con el tema de la habilidad blanda hacia arriba, no es cierto? Cuando tú eres más flexible, digamos que en cierta parte también es el tema de adaptarse, incluso improvisar un poco, y eso ya, como te comenté, corresponde a la habilidad blanda, ¿no? Y lo que a mí mejor me sirve es preguntarme qué hice bien y qué cosa puedo mejorar. Muy puntual. ¿Qué hice bien? Pues posiblemente respondí a tiempo, sin titubear. ¿Qué cosa puedo mejorar? Pues la respuesta no tenía tanta, digamos, no fue muy razonada, entre comillas, o no estaba tan adaptada al contexto. Fue algo así como pensado rápidamente, ¿no? Entonces la expresión estuvo bien, fui fluido al conversar, pero digamos que el verbo, ¿no? Lo que verbalicé no estaba de acuerdo a la idea. Entonces, luego de ello yo puedo maquetar mis ideas, saber cómo puedo hacerlo bien la próxima vez, y eso queda como un registro mental en tu cabeza, en tu subconsciente, para que ya luego en otra interacción sepas qué decir. Créeme, por eso es importante equivocarte bastante para que tengas como un registro de qué hacer en una próxima interacción. Y esto sirve si en caso tú tienes experiencia de calidad, porque es muy diferente a alguien que tiene 25 o 20 o 10 o 15 años de experiencia expresándose, pero nunca tiene esta reflexión. Entonces simplemente es tiempo porque pasó el tiempo, ¿ok? También es muy importante diferenciar esto entre que alguien tiene 5 años de experiencia pero reflexionando de calidad, versus alguien que puede tener 15, pero simplemente haciendo lo mismo sin tener un poco de reflexión o de poder saber cómo mejorar. Así que es muy importante esto. Si quieres tener experiencia de calidad, reflexiona sobre lo que has estado experimentando. Y sobre todo, ten una base en la que se repite. En este caso yo te recomiendo, si estás iniciando, que seas consciente de tu cuerpo y que lo pongas de una forma base, de tu voz, cómo es que tú la estás justamente expresando, las inflexiones. Y por último, una estructura mental de cómo responder. Una estructura mental que te permita, digamos, en ciertos momentos donde es un nuevo camino para ti, tengas una estructura de cómo responder para que puedas justamente fluidamente conversar, ¿ok? Uno es el tema de la asertividad. Es un modelo, ¿ok? Si tú estás interesado y quieres mejorar más en esto, pues sigue escuchando los siguientes podcasts que voy a estar hablando sobre cómo desarrollar tu habilidad, cómo acelerar tus resultados. En este caso, en este segmento, lo he orientado a habilidades sociales, ¿ok? Porque me pareció oportuno justamente cómo puedes moldear esta habilidad en base a una habilidad dura, que sería como que contraintuitivo por los conceptos, pero en realidad es lo más natural que existe, ¿ok? Así que incluso te invito a que me compartas qué persona piensas tú que lo hace natural, pero si nos ponemos a investigar un poco más, a indagar un poco más adentro, nos damos cuenta que para mejorar hay que medir, y para medir justamente hay que definir parámetros, y él, obviamente, o ella, tiene unos parámetros establecidos de los cuales nace toda su naturalidad. Bien, así que bueno, un fuerte abrazo, coméntame si tienes inquietudes, propon temas
tanto por Instagram como por mi página, ¿ok? Por WhatsApp también. Tengo un nuevo WhatsApp, así que te invito a que lo revises en mi fanpage o si no también en mi Instagram. Así que me despido hasta un siguiente podcast. Y bueno, un paréntesis para los que han escuchado hasta el final. Como se han dado cuenta en los últimos 3 podcasts, no han estado tanto a tiempo, ¿ok? Y era por el tema de que justamente les comenté que era importante tener un equipo. Entonces, en estos momentos hay muchas cosas de trabajo por hacer. Y sí, se me han complicado un poco los tiempos. Como les dije, ya he aplicado el tema de poder dedicarle un equipo a este segmento y ahora vamos a poder tener mucho más fluidez. Si se dan cuenta, las técnicas que les voy compartiendo, yo las voy aplicando porque es lo que me nace en este tiempo real y realmente, así como me está sirviendo a mí, a ustedes también. Así que ya verán cómo en la siguiente semana, atentamente, 3 p.m, se publican cada audio. Así que un fuerte abrazo y hasta un siguiente podcast. Chao.